provocado numerosos conflictos armados alrededor del mundo. Su importancia económica y geopolítica ha llevado a países, empresas y grupos armados a disputar su control, desencadenando guerras, intervenciones extranjeras y tensiones políticas. Estos conflictos, a menudo en regiones con grandes reservas petroleras, han generado graves consecuencias humanitarias, económicas. Una de las consecuencias históricas que nos dejó el petróleo fue la crisis del petróleo de 1973. En ese momento estaba la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS, conflictos indirectos entre distintas regiones. Estaba marcado por... ¡No! ¡Corte! Una de las consecuencias históricas fue la crisis del petróleo de 1973. El mundo estaba marcado por la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS, con conflictos indirectos en distintas regiones. La economía global dependía del petróleo barato, especialmente del Medio Oriente, donde se desarrollaban tensiones geográficas y políticas, incluido el por el petróleo, han dejado profundas consecuencias económicas a nivel global. Estas guerras, motivadas por el control de uno de los recursos más valiosos del planeta, provocan inestabilidad en los mercados, subidas abruptas del precio del crudo y crisis en países consumidores. Un ejemplo claro es la guerra de Irak 2003. Aunque se justificó por otras razones, muchos analistas coinciden en que el petróleo fue un factor clave. Tras la invasión, la producción petrolera se redujo drásticamente, afectando la oferta mundial, elevando los precios del petróleo, lo que impactó la economía global. Además, el conflicto generó un gasto militar enorme para Estados Unidos, que fue de más de 2 billones de dólares, y dejó a Irak con una infraestructura devastada, desempleo masivo y dependencia económica del petróleo. Estas guerras no solo afectan a los países involucrados, su impacto se extiende a nivel internacional, encareciendo el transporte, los alimentos y los bienes básicos en todo el mundo. La dependencia del petróleo ha hecho que el mundo pague un precio muy alto por su control. Algunos conflictos pasados que podemos mencionar son la guerra Irán-Irak de 1980 a 1988. La causa principal fue una disputa fronteriza, pero también el control de las regiones ricas en petróleo, especialmente el estrecho de Hormuz, clave para la exportación del crudo. El desarrollo fue un conflicto extremadamente destructivo, con ataques a infraestructuras petroleras y ciudades. Ambos países intentaron dañar la estructura petrolera del enemigo. Algunas consecuencias son: ningún país ganó territorio significativo, pero ambos sufrieron grandes pérdidas económicas y humanas. Otro conflicto por mencionar es la Primera Guerra del Golfo de 1990 a 1991. La causa principal fue que Irak, bajo el mandato de Saddam Hussein, invadió Kuwait, alegando que este país estaba extrayendo petróleo ilegalmente de un yacimiento compartido. También quería asegurarse más reservas petroleras para pagar sus deudas de la guerra contra Irán. La intervención internacional fue una coalición liderada por Estados Unidos, que lanzó la Operación Tormenta del Desierto y expulsó a las fuerzas iraquíes. Algunas consecuencias fueron que Irak sufrió sanciones económicas y restricciones en la venta de su petróleo, lo que afectó su economía hasta la Guerra del Golfo de 2003. Algunos conflictos actuales o recientes que podemos mencionar es la guerra civil en Siria de 2011 hasta el presente. El factor petrolero es el control de los yacimientos en el país, que ha sido disputado entre el gobierno de Bashar al-Assad, los rebeldes y el Estado Islámico. Las intervenciones internacionales son Estados Unidos y Rusia, que han tenido presencia en Siria, en parte por los intereses energéticos en la región, y las consecuencias son que el país ha perdido una gran cantidad de su capacidad de producción de petróleo debido a esta guerra. Los conflictos armados por el petróleo han generado diversas consecuencias sociales a lo largo de la historia. Algunas de las más importantes incluyen desplazamiento forzado, donde millones de personas han sido obligadas a abandonar sus hogares debido a la violencia, como ocurrió en Irak, Sudán del Sur y Libia. Inestabilidad política y colapso estatal. Gobiernos han sido derrocados y debilitados, provocando anarquía y el ascenso de grupos armados, como el Estado Islámico tras la invasión de Irak en 2003. Empobrecimiento y desigualdad. Aunque el petróleo
Es una fuente de riqueza en muchos países en conflicto, como Nigeria, Venezuela, Irak. Solo unas élites se benefician, dejando a la mayoría en pobreza. Crisis humanitarias y sanitarias. Los conflictos han destruido infraestructuras básicas, dejando a la población sin acceso en agua, alimentos o salud, como en Siria, donde intervenciones extranjeras y neocolonialismos, donde la potencia como Estados Unidos, Rusia y China han intervenido directa o indirectamente en países como el petróleo, a veces prolongando conflictos en lugares de Bueno, ahora vamos a ver sobre las consecuencias que tiene el petróleo hacia el ambiente. La recapitulé en 4 y vamos a ver la primera, que es contaminación de océanos y ríos. Este tiene que ver hacia los animales que están en el agua, ya que se crean como bases crudas del petróleo, haciendo que no se filtre bien la luz o que no se genere bien el oxígeno. El número 2 es la contaminación del suelo y el agua subterránea, ya que los químicos que se utilizan hacen que se filtren a través de la tierra, contaminando así los suelos y el agua subterránea. El número 3 es el impacto a la biodiversidad, ya que los animales y las plantas que se encuentran ahí, ya las plantas son taladas y los animales que estaban ahí naturalmente se tienen que ir a otros lugares para poder poblar nuevamente, haciendo que los lugares que se ocupan se contaminen y ya no se pueda crear otra vez el ambiente que estaba. Y ahora, como número 4, es emisiones de gases y el efecto invernadero, ya que contaminan el ambiente y generan el CO2. Eso es todo.